Este pasaje, hermanos, nos dice la Biblia, no repetiré todo lo de esta mañana, si quieres el contexto, ahí está el mensaje en internet. Venid luego, dice Jehová, y nos da una invitación a poder acercarnos a Dios, hermanos, y a que estemos a cuenta. Ciertamente, hermanos, un cristiano peca cada día, amén, y necesitamos ponernos en cuentas con Dios cada día, hermanos. Y gracias a Dios que es Dios quien nos invita a que estemos a cuenta. Y luego nos dice, si vuestros pecados fueren como la grana, rojos, hermanos, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si uno se acerca a Cristo en confesión, Dios puede perdonar su pecado. Amén, hermanos. Vayamos a Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7 dice la Biblia: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, hermanos. Aquí nos habla de arrepentimiento. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué dice ahí, hermanos? Cuando tú te arrepientes y vuelves a Dios con el pecado que has hecho, cuando volvemos a Dios, Dios tendrá de nosotros misericordia, amén, hermanos. Y al Dios nuestro, y dice la Biblia, el cual será amplio en perdonar. Debemos acercarnos a Dios para que sea Él quien pueda perdonarnos, hermanos, amén. Vayamos a Lucas capítulo 7, versículo 47, solo quería dar estos tres textos. Lucas 7, 47 dice la Biblia, tremendo pasaje: por lo cual te digo que sus muchos pecados, ¿qué les son, hermanos? ¿No te da gusto que ese texto esté escrito, hermanos? Sus muchos pecados les son perdonados, y después nos dice, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, ¿qué dice ahí? Te voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? Si Dios te ha perdonado poco, entonces ve, llámalo poco. Pero si Dios te perdonó mucho, entonces amémoslo mucho, hermanos. Esta mañana prediqué del gran perdón de Dios en nuestra vida y cómo debemos comprender, hermanos, el perdón que Dios nos ha dado para entonces nosotros lograr perdonar también a otras personas, hermanos. Este pequeño libro que al principio dije, qué corto, tan corto pero con unas verdades tan grandes, hermanos. Y este libro relataba los 10 niveles para tratar y superar las circunstancias que lastiman el alma. 10 niveles para tratar y superar las circunstancias que lastiman el alma. Cuando una persona te ofende, cuando una persona te hace un mal, el punto número 1 es que va a haber un sentimiento de dolor, hermanos. Vas a sentir una sensación de injusticia, sea física o verbal, y el impacto se registra o se revela en nuestras emociones. En ocasiones recibimos heridas de aquellos que amábamos y respetábamos. Y toda herida, hermanos, en cierta forma es un rechazo. Ahora vayamos a Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, 3 nos dice la Escritura: despreciado y desechado entre los hombres. El punto número 1, hermanos, es un sentimiento de dolor. Aunque tal vez al principio no sientas que lo es lo que es. Es un sentimiento de rechazo. El dolor, el aislamiento, el miedo, la vergüenza, el odio y otras emociones negativas siempre están estrechadas con el rechazo. El ser humano, hermanos, ansía ser aceptado. Ahora, gloria a Dios que la Biblia dice que somos aceptados en Él, amado, en Cristo, hermanos, amén. Pero los sentimientos de rechazo preparan el escenario perfecto, hermanos, en el cual se desarrolla un espíritu renuente a perdonar. Por eso es que te es difícil perdonar a aquellas personas. El corazón se cierra y se complica el perdón. El segundo paso, hermanos, es la confusión. Es una respuesta frecuente al dolor. Ahora sabemos que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz, hermanos, dice Corintios. Pero a veces nos sentimos desconcertados porque es que alguien nos ofendió. A veces intentamos encontrar explicaciones y usualmente esas explicaciones llevan dolor porque sentimos un porqué. En ese estado de perplejidad solemos cuestionar la bondad de Dios.
y nuestra fe fluctúa de una forma muy peligrosa. Tú no debes poner a Dios en balanza por cómo te fue ayer o por cómo te fue el lunes, hermano. Si vas a poner a Dios en balanza, ponlo en la eternidad y que Él ya nos ve sentados en el cielo y Dios es bueno, hermanos. Pero si tú lo juzgas por un día malo, tu fe va a fluctuar, hermanos, va a menguar de una manera muy peligrosa. Un cristiano siempre debe recordar y descansar en la soberanía de Dios. Vayamos a Juan capítulo 9, versículo 1. En este pasaje se le acerca un hombre ciego y dice la Biblia: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, tenía un problema de ceguera desde que nació, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos buscaban una respuesta corta, como tú y yo siempre la buscamos. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué, Señor? Versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, y fíjense, hermanos, qué texto, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios nos presta este panorama de ver que las aflicciones presentes siempre tienen un propósito, hermanos, dentro del plan de Dios. Si la ceguera de un hombre de nacimiento tiene una explicación, el problema que tú vienes cargando esta noche también tiene una explicación. Si la muerte de Cristo en la cruz tiene una explicación, también el tuyo tiene una explicación, hermanos. Nunca preguntes por qué, sino para qué, sabiendo y descansando en la soberanía de Dios. Amén, hermanos. El tercer paso es que buscas darle al problema, buscas rodearlo. Cuando aparece el dolor, la reacción natural de nosotros es bloquearlo o removerlo. Evitamos todo lo que nos recuerde una herida y en especial a la persona que lo causó y buscamos cavar un hoyo. Y programamos nuestra vida de tal modo que evitemos el dolor y evitar lo que ha sucedido. Básicamente cavamos un hoyo y tratamos de enterrar el problema. Y ese aislamiento solamente intensifica el dolor, hermano, al recordarlo. Solamente un cristiano podrá sanar cuando puedas hablarlo al respecto y no te duela. Cuando tú lo escondas y evites la plática, te aseguro una cosa: no has sanado. Cuando él te dice: oye, ¿qué pasó? Y esta situación, y cada banca es una historia distinta, hermanos. Pero cuando decimos: mejor no me preguntes, es un indicio de que tu corazón no ha sanado en esa área y por eso no se puede hablar. Y tendemos a cavar un hoyo y pensar que ese problema está en el olvido, pero no está en el olvido, simplemente lo has enterrado, hermanos. Hasta que puedas hablarlo sin dolor, es que tu corazón verdaderamente ha sanado, hermanos. Después del dolor, después vendrá un sentimiento de dolor. Dolor, confusión, rodearlo. Número 4, cavar un hoyo. Después de eso llega la negación, hermanos. Y nos decimos a nosotros mismos que todo eso realmente no te lastimó. Y viene una negación, hermanos, en este punto. O que tal vez has trabajado en el problema y no has podido con esa situación. Este punto puede ser un punto difícil de superar, hermanos. Porque muchas personas piensan que han perdonado cuando verdaderamente no han perdonado. Después nos llega un sentimiento de derrota. Más allá de lo mucho que tratemos de esconder o enterrar el daño, este suele encontrar una vía para resurgir, hermanos. Se denota de las siguientes maneras: hipersensibilidad. Personas que son muy sensibles, hermano. ¿Por qué? Porque están mal. Porque no han aprendido a sanar su corazón, hermanos, con algún problema. Y por eso son muy sensibles, hermanos. Hay personas que se hacen extremadamente tímidos. Un espíritu crítico, celos, envidia, un mal genio. Todos pueden ser síntomas de un espíritu que se niega a perdonar como resultado del rechazo. La persona puede orar, puede cambiar de amigos, incluso de trabajo, y trabajar intensamente para ser diferente, pero hasta que no enfrente la raíz del problema, su actitud será muy variante. El lunes está bien, pero el martes ya está en el camino de la amargura, hermanos. Después viene un gran desaliento. El desaliento es una etapa en la cual la persona busca ayuda. Y si no busca ayuda,
caen aún más en un resentimiento o amargura. Este punto es un punto muy crítico, hermanos. Dios siempre busca darnos ánimo, amén, hermanos. Cada vez que un cristiano corre a la Biblia, Dios nos anima. Cada vez que venimos a la iglesia, Dios nos anima. Pero buscas una ayuda, hermanos, o caerás en la amargura. No permitas que el no poder perdonar te impida experimentar el profundo amor y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Si encuentras y sabes que necesitas ayuda, estarás listo para la siguiente etapa, hermanos. Y gracias a Dios por eso. Esa siguiente etapa es darnos cuenta de nuestro error, hermanos. Ciertamente hemos pecado, amén, hermanos. Fue Job, vayamos a Job capítulo 7, versículo 20, quien se dio cuenta de su pecado, y me voy a quedar aquí un muy buen tiempo, realmente aquí va a ser el corazón de la enseñanza, todo lo demás fue introducción. Hasta que no lleguemos al punto de reconocer nuestro error y dejar de inculpar a otras personas, nunca podremos sanar, hermano. Dice la Biblia, sí, he pecado. Como mencioné, este texto en inglés dice, I have sinned, yo he pecado. La versión antigua, la versión 09 nos dice, he pecado. Entonces Job, hermanos, dice que él ha pecado. Job podía defenderse delante de los hombres, pero usaba otro tono cuando se inclinaba ante el Señor. Y fue ahí con Dios en lo íntimo donde él exclamó, he pecado. Las palabras más propias de un sincero cristiano y afligido es, sí, he pecado. Lo dijo uno de los mejores hombres que han estado en este mundo, hermanos. De él se dice la Biblia y en el libro de Job que él fue un varón recto, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vayamos a Job 1.5, hermanos, brevemente. Y nos dice la Biblia en este pasaje, Job 1.5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Job cada día, hermanos, ofrecía un holocausto por si sus hijos habían pecado, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía, ¿qué dice ahí? ¿Cada cuándo oraba Job, hermanos? Ahora, no solamente oraba por él, oraba por sus hijos cada día. Si tendríamos que escoger un buen cristiano, Job podría ser un buen candidato en la Biblia para ser un buen cristiano. Sabemos la historia, Satanás va y rodea la tierra. Después Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que no hay otro como él? Sabemos que las pruebas vinieron a su vida, perdió 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, o sea 1,000 bueyes, 500 asnas, muchos criados y 10 hijos, hermanos. Perdió todo de un día a otro. Y recordemos que el dinero y las cosas son inciertas y pasajeras, pero a pesar de que perdió todo menos su fe en Dios, amén, hermanos. Job 1.21 dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, ¿qué dice ahí? No pecó Job, hermanos, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces surge la pregunta, ¿entonces Job no pecó? Acabamos de leer el texto que dice, yo he pecado. En el capítulo 2, hermanos, viene su esposa y le dice, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Ahí en Job 2.9. Y él responde como un buen cristiano, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no? ¿Qué respuesta, hermanos? Si tenemos un ejemplo de un buen cristiano, es Job. Pero fue Job quien expresó, he pecado. Hasta que llegamos al punto número 9, de reconocer nuestro pecado, dejemos de hacernos la víctima y dejemos de echarle la culpa a otras personas y reconocer, yo he pecado. Las palabras más difíciles que un cristiano dice es, sí, yo he pecado. Es muy fácil decir él ha pecado, pero Dios quiere que llegues a un punto en tu vida donde tú digas, yo he pecado. Un varón perfecto, recto, que oraba cada día por todos sus hijos, exclamó las palabras más difíciles de pronunciar de un cristiano, he pecado.
Job no había cometido adulterio, Job no se emborrachó, Job no fumó, no fue a un lugar incorrecto, no dijo maldiciones, mas sin embargo dice la Biblia, yo he pecado. En el capítulo 3, Job prefería ser un abortivo y se amargó contra sus amigos. Aquellos que habían venido a él y le dijeron, probablemente tú pecaste y por eso Dios te castigó, y bueno, con esos amigos, ¿para qué quieren enemigos, hermano? Pero él no supo tratar esas palabras de una manera correcta y se amargó contra sus amigos. ¿Sabes que la amargura es un gran pecado, hermanos? Cuando yo estudio la vida de Job, hermanos, si tengo que encontrar un pecado en aquel que dice yo he pecado, es probablemente el pecado de la amargura, hermanos, y la falta del perdón a sus amigos. Y él lo expresa, he pecado. La Escritura nos dice que si decimos que no hemos pecado, le hemos a ser mentiroso y su verdad no está en nosotros, hermanos. Job reconoció su pecado y tuvo una confesión a Dios, y muchos dicen arrepentimiento, pero muchas veces es culpabilidad, hermanos. Hay personas allá afuera con religión, confiesan su pecado delante de un sacerdote y se vuelven a alcoholizar el próximo fin de semana porque no hubo arrepentimiento, hubo culpabilidad. Miren lo que dice Mateo 4:17. Vamos, y por eso aquellas iglesias que hablan de liberación son tan llenas y dicen es que te entró el espíritu de la borrachera. ¿Cuál espíritu de la borrachera, hermano? Está en la carne y necesita arrepentimiento de sus pecados. No liberación, arrepentimiento. Fue lo que Cristo predicó. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Fue ahí donde comenzó a predicar y dijo arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, Juan el Bautista lo predicaron. Miren lo que dice Lucas 5:31. Lucas capítulo 5. Versículo 31 dice la Biblia, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién? Los enfermos, hermanos. Siguiente texto me impresiona. No he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? ¿Sabes qué piensa Dios cuando alguien dice que es justo? Le da la espalda, hermano. Pero cuando alguien se da cuenta y reconoce su pecado, es Jesús quien vino a llamar a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Cristianos honestos que se den cuenta, que dejen de echarle la culpa a otro cristiano y se den cuenta, yo he pecado, Señor, ayúdame a mí. Hay personas que vienen a la iglesia y traen a su pareja y a ver si Dios lo cambia o la cambia. No, Dios te quiere cambiar a ti, hermano. ¿Será que será que el mensaje es para mí, pastor? No, le estoy predicando la camioneta de allá afuera, hermano. Claro que es para ti. ¿Quién no tiene que cambiar en la iglesia, hermanos? Yo soy el primero que debe cambiar, tú debes cambiar. Todos somos pecadores necesitados de la gracia de Dios, hermano. Miren lo que dice Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice la Biblia, por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y luego fíjense lo que dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? El libro de Hebreos lo llama el reposo de Dios. Cuando un cristiano se arrepiente, hermanos, de sus pecados delante de Dios, empieza un refrigerio, hermanos. Y qué bendición es cuando Dios lo da, hermanos. Si tú te arrepientes, Dios te lo va a dar. Vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Nos dice la Biblia, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Dios es bueno, Dios es paciente, Dios es longanimidad, o sea, Él puede pasar mucho tiempo sin enojarse, ignorando que su benignidad te guía, ¿qué, hermanos? Si tú ves la bondad de Dios como una licencia para pecar, no lo conoces, hermanos. Su benignidad te guía al arrepentimiento. Y dices, Dios ha sido tan bueno conmigo y yo sigo pecando. Dios ha sido tan bueno conmigo y no puedo hacer yo su voluntad. Su benignidad nos guía al arrepentimiento, hermanos. Amén. Dejemos de inculpar a otras personas y démonos cuenta de nuestro error y arrepintámonos de nuestro pecado, hermanos. Vayamos a Lucas capítulo 15, versículo 10. Lucas capítulo 15, versículo 10. Este texto lo usamos con los inconversos, pero también aplica a nuestra vida. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador, ¿qué dice ahí?
Dios se goza cuando un cristiano, hermanos, también se arrepiente. Yo sé que el texto lo enseñamos cuando un hombre está perdido y acepta a Cristo, y claro que hay gozo, pero también cuando un cristiano se arrepiente de su pecado, hermanos, también Dios se goza y vuelve a tener esa relación con Dios. Hay ejemplos en la Biblia de cristianos o personas que se arrepintieron y personas que no. Judas no se arrepintió en su corazón, lo dijo de labios, pero no lo hizo de corazón. Saúl no se arrepintió de su corazón. Y hay cristianos, hermanos, que tal vez se emborrachan en la semana y sienten una culpabilidad por lo que hicieron. Vienen a la iglesia, escuchan un mensaje, acá en su conciencia, pero vuelven a emborracharse el siguiente fin de semana. Solamente hubo culpabilidad, hermanos, y no arrepentimiento. Arrepentimiento no es cuando lloramos, arrepentimiento es cuando cambiamos, hermanos. Job dijo, he pecado, es una confesión personal. ¿Sabes que nadie más puede confesar tus pecados más que tú? Debe ser una confesión de darse cuenta, yo he pecado, yo he fallado. Fue una confesión número 2 al Señor. No solo fue personal, sino que fue al Señor. Ningún hombre puede perdonarnos, solo Dios, hermanos. Número 3, la confesión es provocada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien te redarguye de pecado y te hace saber que lo que hiciste está mal. Y su benignidad te guía al arrepentimiento. Y es el Espíritu Santo quien obra en tu corazón y te muestra que lo que hemos hecho no está bien, hermanos. Y número 4, una confesión sentida. Había dolor, hermanos. ¿Sabes qué es muy difícil decir he pecado? He pecado. De los labios de Job, hermanos. Muchos de nosotros batallamos con confesar el pecado y se nos hace más fácil inculpar a otras personas. Y yo sé, hermanos, tal vez hay cristianos que tú ya no tomas, ya no fumas, no vives en adulterio, pero a veces sí tenemos otro tipo de pecado que la Biblia también muestra. ¿Sabes que se nos ha olvidado que la Biblia dice que si me enojo con un hermano soy homicida? Hermano, ¿no te has enojado con alguien? A los ojos de Dios soy homicida cuando me enojo con alguien. ¿Creemos que es un pecado chico? No, no lo es, hermano. Cuando vemos una persona de una manera incorrecta, dice la Biblia que ya hemos cometido adulterio. ¿Nunca has visto o vuelto a ver una persona de una manera incorrecta? Dios nos ve como adúlteros, hermano. ¿Sí siguen aquí, hermanos? O ya se fueron por ahí a Soriana. Una mentira, el día de ayer estábamos evangelizando y dijo una mentira y dijo depende. Y le dije, si es blanca o negra, ¿verdad? Píntala verde si quieres, pero sigue siendo pecado. Y sabes que no solo hacer lo malo es pecado. ¿Sabes que no hacer lo bueno es pecado? Eso es nuevo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es bendición. ¿No, verdad? ¿Qué lees? Pecado. Entonces, si yo mañana no leo la Biblia, ¿no es pecado? ¿Toda esta semana leíste tu Biblia, hermano? ¿Cómo nos vamos a atrever a decir que somos cristianos si no leemos la Biblia? Entonces, si yo no gano almas, ¿es pecado? Básicamente. Básicamente, hermano. Ya me voltearon a ver raro y nada más me dan cuerda, hermano. O sea, produce al revés de lo que tú crees que va a producir. No orar es pecado. Y Job dijo, he pecado. Sí, yo sé que Job pecó, pero tú y yo no. Varón perfecto, recto, justo, apartado de Dios, temeroso del mal, oraba y ofrendaba por sus hijos cada día. Qué fácil es inculpar a otras personas, hermano, cuando debemos darnos cuenta de nuestros pecados. ¿Sabes cuándo tendremos un avivamiento, hermano? No es cuando cantemos más, no son mejores predicaciones, no es una iglesia más grande, no son rallies, son cristianos arrepentidos y renovados por el Espíritu Santo, hermanos. Job declaró, he pecado. Debe haber un arrepentimiento en nuestro corazón, hermanos, amén. Si Job lo tuvo, tú y yo debemos tenerlo. Y después llegaremos al último punto, hermanos. Cuando asumimos nuestra responsabilidad, la persona deja de culpar a otros, se hace dueño de sus actos y abre su corazón para la poderosa sanidad de Dios.
¿Cuándo maduraremos a reconocer nuestro error? ¿Verdad que es más fácil inculpar a otros? Y ahí hay salud, nunca va a haber salud, hermano. Es en este punto donde el individuo sana aún sus recuerdos más dolorosos y toma conciencia de que tiene una gran esperanza delante de él, porque su esperanza está en Cristo. Amén, hermanos. Sabe que Dios nunca te va a abandonar y Jesús nos entiende porque Él también sufrió cualquier cosa que tú puedas pasar, hermanos. A través de la fuerza y compasión de Cristo, la persona es capaz de alcanzar un punto de confesión franca y honesta. Y llegamos al punto número 10, que es la liberación, hermano. Esto concluye en una real y tremenda percepción del amor de Dios hacia ti. ¿Sabes que no hay mensaje más importante y grande predicado que Dios te ama a ti? No es si merecemos su amor, porque no lo merecemos, te quito la duda, pero Él decidió amarnos por su pura gracia, hermanos. Cada vez que elegimos perdonar a aquellos que nos han herido, nos posiciona para disfrutar la vida de su mejor expresión. Escuchaba un mensaje del pastor Jack Hyles y él mencionaba en aquel mensaje, hermanos, sobre cuál era el atardecer más hermoso que había visto en su vida. Y él relata en una ocasión ir a una playa, no recuerdo qué playa era, pero él estaba en una playa y decía cómo se veía la arena, el mar y cómo iba saliendo el sol. Pero él dijo, pero ese no ha sido el atardecer más hermoso que he visto en mi vida. Y él relataba, hermanos, de un día salir después de orar y poder ver el sol, hermanos, y saber que su corazón estaba limpio delante de Dios y delante de todos los hombres. Y él dijo, el sol más hermoso es cuando tu corazón está bien con Dios y con todas las personas, hermanos. No es el sol saliendo de una playa, no. Es que tu corazón esté perdonado por Dios y que en tu corazón hayas perdonado a todas las personas, hermano. ¿A todas, pastor? A todas. Ese será el mejor brillo del sol, hermanos. Amén. Glorioso el día que reconozcamos que nosotros tuvimos parte de culpa. Cuando tú perdonas, eres libre para avanzar tu vida cristiana a través de Jesucristo. Cuando te niegas a perdonar, esa herida es quien controla tu vida. ¿Quién quieres que te controle, tu herida o Cristo? Todos dirán Cristo, pero a veces nos cuesta venir a un altar y entregar cualquier sentimiento en tu corazón, hermano. Algo de lo más triste es encontrar un cristiano que ha sido perdonado por Dios y no puede perdonar a otra persona. Cristo ya nos perdonó, hermanos, amén. Y si tú verdaderamente has tomado el perdón de Dios en tu vida, tú debes perdonar también a otros. Y al decir otros, digo todos. Todos, hermanos, amén. No puedes ser libre y feliz si abrigas rencores. Jamás podrás hacerlo. Yo creo que tú ya has tratado ese camino, hermano, y sabes que no tiene salida. El camino de Cristo es más fácil, hermanos, amén. Y para terminar, ¿por qué nos rehusamos a perdonar, hermano? ¿No sería más fácil leer, así como Cristo os perdonó, vosotros también perdonáis, y hacerlo? ¿No sería más fácil, hermano? Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué a veces cuesta tanto trabajo? Número uno es por egoísmo, por orgullo. Gracias a Dios aquí nadie batalla con eso, ¿verdad, hermanos? Gloria sea al Señor. Aquellos que se rieron, hermanos, nos echamos de cabeza solos, ¿verdad? Semos para que me entiendan algunos, hermano. Somos orgullosos. ¿Cuándo sabrás que ya no eres? Una vez estábamos haciendo un discipulado y decía, ¿cuál es una cualidad tuya? Y dijo, soy humilde. Perdón, hermanos, no lo hubiera dicho. Pero bueno, entonces ya dejó de ser cualidad, ¿verdad, hermanos? ¿Quién no es orgulloso, hermanos? ¿Sabes por qué no perdonamos? Por orgullo. No hay mucho problema si es Juan Pérez, hermano.
Pero cuando es alguien de tu familia, cuando son tus hijos. Yo he escuchado padres que le han dicho a su hijo, jamás te voy a perdonar. Yo lo he escuchado, hermanos. Por orgullo, por egoísmo. La siguiente es porque uno cree que ya perdonó, pero realmente no has perdonado. Y yo creo que es bueno, hermanos, que esta noche indaguemos realmente en nuestro corazón y le preguntes a Dios, Señor, ¿verdaderamente perdonado de todo corazón? Y si Dios te trae algo a la memoria, que tal vez pasó hace un mes, hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años, hace 4. Tú debes entregárselo a Dios. La solución no es cavarlo. La solución es sacarlo y entregárselo a Dios, hermanos, quien es amplio en perdonar. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Debemos de reconocer este pasaje, hermanos, y esta verdad nos va a ayudar mucho. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice ahí? Todas las cosas. ¿Qué es todas? ¿Eso implica cosas malas que nos pasan? ¿O solo las buenas? Todas, hermano. ¿Sabes que Dios es tan grande, hermanos, que Él usa problemas que tú pudiste haber tenido y los puede cambiar en las bendiciones más grandes de tu vida, hermano? Pero nuestra vista es muy corta. Nuestra vista no nos permite ver todo el plan de Dios. Y recuerda que Dios es el eterno, hermanos. Todas las cosas nos ayudan a bien, todas, hermanos. Dios toma las cosas buenas, Dios toma las cosas malas y lo torna en bendición, hermanos. Un día lo había enseñado, como aquella persona que quiere hacer sus galletas, saca la leche, saca la harina, saca las chispas, saca un huevo. Hermano, tú no te comerías solo un huevo, las chispas sí, la harina no, la leche sí. Pero cuando lo unes todo y lo metes en el horno, hermano, en el horno sale una galleta. Cuando tú le entregas a Dios tus días buenos y tus días malos, hermanos, Dios puede hacer algo tremendo de nuestras vidas y cambiar nuestros problemas en las bendiciones más grandes que nos han pasado, hermanos. ¿Sabes cuál ha sido una de las bendiciones más grandes en mi vida, hermanos? Primeramente, ser salvo. Eso no hay duda. Pero una de las bendiciones más grandes en mi vida fue comenzar esta iglesia, hermanos. Yo amo la iglesia, hermanos. ¿Y sabes de dónde salió a comenzar esta iglesia? De que tuviera que regresarme yo de Estados Unidos, donde tenía mi vida hecha. Pero Dios, hermanos, es un autor de que Él puede tomar las situaciones más difíciles de la vida y transformarlas en las bendiciones más grandes de tu vida si se las entregas a Dios. Si no, viviremos en amargura toda nuestra vida, hermanos. Compañeros de Estados Unidos me decían, oye, ¿qué vas a hacer? Y preocupados les dije, pues confiar en Dios como lo hacía antes. Cuando tú confías en Dios, hermano, tú te vas a dar cuenta que todo va a estar bien, hermanos. Ahora, pero no te quedes con Romanos 8:28. Solo nos quedamos ahí con los que aman a Dios, todo obra para bien, pero Dios quiere cruzarnos al 29. El 29, Él toma todas las cosas, todas obran para bien y dice, porque los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo. Tú dices, Señor, quita mis problemas, y Dios dice, no, los voy a usar para moldearte y hacerte más como Jesús. No le pides a Dios que quite tus problemas. Pídele que los use para que moldee tu carácter y nos ayude a ser más y más como Cristo, hermanos. Amén. Y ahí está la libertad y Dios nos ayude a que así sea en nuestra vida. Job, hermanos, tuve un revuelto aquí en mi estudio. Regresamos a Job 7:20. Cuando Job dijo, sí, he pecado, cuando hay una genuina confesión de tu pecado, mira lo que le sigue. ¿Qué puedo hacerte a ti? Mismo texto 20. Cuando te das cuenta de tu error y tu pecado delante de Dios, fíjate la pregunta que le harás a Dios. ¿Qué puedo hacer a ti? O guarda de los hombres. Cuando existe una confesión, después vendrá una pregunta. ¿Qué puedo hacerte a ti, Señor? ¿Notan su arrepentimiento?
Notan que en su voluntad Job quería hacer algo para Dios, él quería hacer cualquier cosa que Dios le pidiera. Hermano, esa es la verdadera condición de un cristiano arrepentido. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Había una confusión porque no sabía qué hacer, pero él quería hacer algo. Una rendición incondicional, hermanos. Fue como cuando Dios encontró a Saulo, que él le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando hay un genuino arrepentimiento de un cristiano, va a venir una genuina pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios siempre tendrá algo para ti. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Ministerio de la proyección. Para todos, hermano, todos podemos hacer algo. No me digas que no puedes dar un folleto allá afuera y hablarle a alguien de Cristo, hermano, y decirle: Dios te ama. Fíjense lo que dice: sí he pecado, ¿qué puedo hacer a ti? Y luego fíjense lo que dice: oh, guarda de los hombres. Es Dios quien nos guarda, hermanos. Es Dios quien nos cuida. Pareciera decir que Job le dice: Señor, conoces mi caso. En cuanto Job confesó su pecado, estaba deseoso por ver cómo Dios obraría, hermanos. Amén. Muchos cristianos dicen estar arrepentido, decir sí he pecado, pero nunca le dicen: ¿qué puedo hacer para ti, Señor? Y lo siento, pero no estás arrepentido. Fue Carlos Spurgeon quien dijo: abren la herida, pero no le ponen remedio, y así las llagas se hacen aún más peligrosas. Cuando abras la llaga, ponle la herida, y la herida es Cristo, hermanos. Y la pregunta es: ¿qué quieres? ¿O qué puedo hacerte a ti? O guarda de los hombres. Al Job buscar su remedio, tendría toda la gracia suficiente en todas las áreas de su vida, hermanos. Amén. ¿Le podrás decir a Dios tú lo mismo esta noche en una completa sumisión? ¿Qué puedo hacerte a ti? Puedes defenderte delante de los hombres, pero ¿podrás defenderte delante de Dios? Démonos cuenta de nuestro error. Pregúntale cómo puedes servirle y que nada más te importa, hermano, que salir y hacer la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Amén. Diez puntos, hermanos. ¿En cuál de estos 10 estás? ¿Nos falta uno de ellos? El perdón es un asunto personal, debe hacerse de todo corazón y es una decisión que nadie puede obligarte a hacer. Pero sí te aseguro una cosa: si no perdonas de todo corazón, tú te vas a apartar de Dios. Te aseguro una cosa: si te acercas a Dios, serás perdonado por Dios y Dios podrá usarte, porque Él es amplio en perdonar. Y por eso me pareció tremenda esa frase de Spurgeon de esta mañana, hermanos. Vayamos al Calvario para encontrar el perdón de Dios. Y después quedémonos ahí un tiempo para que aprendamos a perdonar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a ponernos de pie.